Mis padres convencieron a mi esposo de que él merecía algo mejor, y todos me dejaron cuando no pude darles nietos. 3 años después, se sorprendieron al verme con una niña. Así que yo, una mujer de 30 años, me encontré recientemente con mis padres y mi ex esposo Scott, de 33 años. Realmente no sé cómo sentirme respecto a ese encuentro. Para contextualizar, mis padres y yo no hemos hablado por casi 3 años y lo mismo ocurre con mi ex esposo. Nos divorciamos hace 3 años y desde entonces no hemos tenido contacto. De hecho, he hecho todo lo posible por asegurarme de no tener que verlos nuevamente, porque básicamente arruinaron mi vida y mi salud mental cuando aún estaba con ellos, hasta el punto de que sentí que ni siquiera merecía existir. Después de mi divorcio, me mudé a los suburbios e intenté construir una vida separada para mí, lejos de todos y de todo lo relacionado con mi pasado. Así que encontrarme con ellos recientemente ha sido un enorme shock para mí y, de cierta manera, les dije algunas cosas que no estoy segura si fueron lo mejor para mí. Mis padres siempre quisieron un hijo y no es que me trataran mal mientras crecía, pero era muy obvio para mí que me habrían tratado de manera diferente si hubiera sido niño. Mi madre incluso lo mencionó en varias ocasiones, y yo intenté mi mejor esfuerzo por ser el hijo que nunca tuvieron, pero no pude tener éxito. Después de graduarme de la universidad y empezar a vivir de manera independiente, aún intenté mantenerme en contacto con mis padres porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia y eran la única familia que tenía, ya que no estaba particularmente cerca de mis abuelos y tampoco tenía tíos o tías que estuvieran allí para mí. Así que acepté mi destino de que, sin importar cuánto me alejaran, ellos seguían siendo mi única familia y, aunque no parecían muy interesados en mantenerse en contacto conmigo, yo aún trataba de mantener el contacto. Entonces, cuando tenía alrededor de 23 años, comencé a salir con Scott. Nos conocimos en un concierto y hubo una chispa instantánea, así que después de salir durante 6 meses lo presenté a mis padres y fue entonces cuando mis padres comenzaron a esforzarse más por mantenerse en contacto conmigo. Llamaban más seguido y preguntaban sobre mi relación y básicamente expresaban más interés en mi vida. Noté este cambio, pero como fue un cambio bienvenido, no pensé mucho en él y simplemente lo acepté. Mientras más tiempo salía con Scott, más involucrados se volvían mis padres en mi vida y llegó un punto en que parecía que éramos una gran familia feliz. Estaba bastante contenta con esto porque esto era todo lo que había querido, así que no lo cuestioné, aunque realmente debería haberlo hecho. De todos modos, después de poco más de 2 años de salir, nos comprometimos y luego nos casamos después de haber pasado 3 años juntos. Después de casarnos, las cosas fueron bastante bien por un tiempo y estaba disfrutando de mi vida como recién casada, pero 6 meses después de mi boda, mis padres comenzaron a insinuar que querían un nieto. Yo tenía solo 26 años en ese momento y no estaba exactamente lista. Quería esperar un par de años más antes de intentar tener un bebé, pero por su insistencia, tuve la conversación con Scott y él estaba completamente a favor de la idea de empezar una familia, así que debido a su entusiasmo, decidimos comenzar a intentar tener un bebé poco después de casarnos. Intentamos durante mucho tiempo, pero incluso después de varios meses, no tuvimos éxito en concebir. Comenzamos a sospechar que tal vez algo no estaba bien y decidimos hacernos pruebas y desafortunadamente resultó que yo era infértil. Fue un enorme shock para ambos, pero más que para nosotros, fueron mis padres quienes se decepcionaron y ni siquiera se molestaron en ocultarlo. El día que lo anunciamos a ambos padres, mi papá en realidad se fue después en lugar de consolarme. Decidimos dejar de intentarlo por un tiempo y Scott y yo tuvimos una discusión sobre intentar otras maneras, como la FIV, pero eso nos costaría mucho y el éxito en nuestro primer intento ni siquiera estaba garantizado. Así que tuvimos que poner en espera nuestros planes de comenzar una familia por un tiempo hasta que tuviéramos más dinero y pudiéramos costear varias rondas de FIV. Estábamos contentos con eso, aunque estábamos un poco molestos, pero mis padres estaban extremadamente descontentos, dejaron de visitarnos, dejaron de hablarme y, sin importar cuánto intenté explicarles que esto no era exactamente mi culpa, simplemente no estaban listos para escucharlo. Después de unas semanas, me sentí tan decepcionada por su comportamiento que les llamé y les dije lo que pensaba. Les dije que me habían tratado un poco demasiado cruelmente solo porque no podía darles un nieto en ese momento y eso me hizo dudar si incluso serían capaces de ser buenos abuelos cuando realmente pudiera tener un hijo. Les dije que me habían tratado duramente toda mi vida solo porque no era hombre y podía ver cuán diferente trataban a mi esposo. Durante mucho tiempo había intentado ignorar todo eso y mantener nuestra relación, pero ahora no estaba interesada en mantenerme en contacto con ellos y apreciaría que se mantuvieran alejados de mí para siempre. Fue muy difícil para mí hacer eso porque durante mucho tiempo no había querido nada más que su aprobación,
pero ahora me di cuenta de que era casi imposible. Pero en lugar de sentirse apenados por ello, decidieron reafirmarse en lo que estaban haciendo y estuvieron bien con no volver a hablar conmigo porque de todos modos yo no valía nada como mujer ya que no podía tener hijos y no querían nada que ver conmigo. Me dolió escucharlos decir eso, pero al menos sabía cuál era mi lugar con ellos después de eso. Después de esa llamada telefónica realmente no volví a hablar con mis padres y ya estábamos acabados. Cuando le conté a Scott sobre esa llamada telefónica, al principio fue muy empático, pero después de unos días comencé a notar que su comportamiento hacia mí también estaba cambiando. Lo ignoré al principio porque ya estaba pasando por un momento muy difícil mentalmente, así que no quería admitirme a mí misma que tal vez incluso mi esposo iba a dejarme, así que comencé a pretender que nada estaba sucediendo y que todo estaba bien, pero en unos pocos meses se había convertido en una persona completamente diferente y era realmente frío conmigo todo el tiempo. Hice todo lo posible por salvar nuestra relación poniendo todo el esfuerzo que pude, pero no ayudó porque después de 3 meses él apareció en casa con los papeles de divorcio y dijo que había terminado conmigo. No pude decir que estaba sorprendida, pero aún así intenté razonar con él y le dije que siempre podríamos intentar tener un bebé más tarde, pero él me dijo que había muchas presiones que quería dejar y simplemente no quería entrar en detalles. Quería que esto terminara lo antes posible porque era difícil para ambos. El divorcio tomó casi 7 meses en finalizarse y esos fueron los más duros de mi vida hasta ahora. Estaba completamente sola y realmente me había derrumbado. Para empeorar las cosas, un par de semanas después de que él me dijera que quería el divorcio y se mudara, me enteré por algunos parientes de que Scar aparentemente estaba viviendo con mis padres. Sabía que hablar con ellos no ayudaría, así que decidí hablar con mis suegros al respecto. Fue una conversación muy incómoda, pero dijeron que mis padres aparentemente habían estado en contacto con Scott durante los últimos meses y supongo que lo habían estado manipulando para que me dejara o algo así, por lo que Scott había decidido irse, aunque mis suegros no pensaban que fuera una buena idea, pero él había discutido con ellos y ya no les hablaba. No sé los detalles específicos de lo que le habían dicho a Scott, pero recuerdo que mis suegros me dijeron que Scott había insinuado que mis propios padres habían dicho que él merecía algo mejor, así que todavía no estoy segura de qué exactamente le habían dicho, pero supongo que estaban desesperados por tener un hijo de alguna manera y, como yo ya no les hablaba, tampoco podían esperar un nieto de mí y pronto decidieron tomar a Scott bajo su ala y lograron que me dejara. Así que quedé bastante destrozada después de mi divorcio y me llevó varios meses recuperarme, pero pude hacerlo. Desde entonces no he mirado atrás y he hecho todo lo posible por olvidar el pasado y seguir adelante. Después del divorcio, me mudé de mi casa a los suburbios, conseguí un nuevo trabajo, cambié mi look y todo, y bloqueé a mis padres y a Scar en las redes sociales. También le dije a todos mis viejos amigos y parientes que no quería saber nada sobre ellos nunca más y que tampoco quería que ellos supieran nada sobre mí. Todos respetaron eso y durante los últimos 3 años he estado en terapia y he estado viviendo bastante bien. Lo único que me había estado molestando era la ausencia de un bebé porque, aunque ya no tenía esposo ni padres, aún quería un hijo. Sentí que estaba lista para ser madre y el año pasado comencé tratamientos de FIV y quedé embarazada con la ayuda de un donante anónimo y hace 4 meses di a luz a mi niña. La vida ha sido bastante buena desde que ella nació y estoy realmente feliz. Hace 4 días, estaba paseando por la calle con ella cuando me encontré con mis padres y Scott. Me sorprendió mucho verlos en mi calle y al principio pensé que estaban aquí para verme, pero me di cuenta de que estaban saliendo de una casa a un par de cuadras de distancia cuando me vieron. Literalmente, me quedé paralizada y debería haber regresado a casa, pero simplemente no tenía fuerzas para moverme, así que se acercaron a mí y me saludaron y luego preguntaron de inmediato por la bebé porque, según su conocimiento, yo era infértil. Les respondí con la verdad y para entonces ya había procesado lo que estaba sucediendo y estaba empezando a caminar de regreso a casa, pero Scott me detuvo y dijo que estaba realmente contento de haberme encontrado porque había estado pensando mucho en mí últimamente. Aparentemente, habían venido aquí para visitar a su tía que se había mudado recientemente a este vecindario y él pensó que encontrarme era una señal del universo de que debería arreglar las cosas conmigo de nuevo y darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Mis padres también estaban allí parados y insistieron en que los invitara a mi casa y tuviéramos una charla sobre todo lo que había estado pasando en mi vida desde que claramente se habían perdido mucho. Honestamente, me horrorizó que incluso dijeran algo de esto y realmente pensaran que iba a invitarlos y después de todo lo que había pasado en el pasado.
Me había tomado 3 años enteros superarlo y todavía estoy en terapia tratando de trabajar en mis sentimientos. Así que tuve una especie de arrebato y les dije que preferiría invitar a un montón de animales salvajes sedientos de sangre a mi casa antes que a ellos porque ellos aún serían mejores. Les dije que cortaran el rollo y dejaran de pretender que realmente les importaba lo que me pasaba porque la única razón por la que querían hablar conmigo era porque ahora tenía un bebé. Mis padres querían hablar conmigo porque finalmente iban a tener un nieto y Scott quería hablar conmigo porque obviamente no había podido encontrar a nadie más y pensaba que, como había podido quedar embarazada una vez, quedar embarazada de nuevo no sería un problema y simplemente podría volver a entrar en mi vida. Era repugnante que todo lo que me vieran fuera como una fuente de bebés y no como una persona real con sentimientos reales. Todos me habían abandonado cuando más los necesitaba para apoyarme emocionalmente, aunque lo esperaba de mis padres porque ya me habían dejado muy claro desde mi infancia que preferirían mucho más un niño y, en su opinión, el único valor que tenía una mujer estaba definido por si era capaz de ser madre o no, pero la verdadera sorpresa había sido Scott, quien había pasado tantos años conmigo y hasta me había consolado. Pero a pesar de todo eso, había seguido lo que mis padres habían dicho por alguna razón retorcida y me había dejado cuando estaba en mi punto más bajo. No había olvidado nada de lo que me habían dicho y simplemente se los repetí, así que, ya que no valía nada como mujer y como Oscar merecía algo mejor, quizás deberían dejarme en paz ahora. Honestamente, siempre he sido una persona muy callada y tímida, pero cuando me confrontaron en la calle ese día, había estado gritándoles a todo pulmón. Fueron 3 años de ira saliendo de una sola vez, así que había sido bastante desagradable y una vez que terminé de gritarles, corrí de regreso a mi casa y cerré la puerta lo más rápido que pude. Me había sentido extremadamente enferma después de eso, así que decidí no ir a trabajar por un par de días y he estado en casa con mi bebé desde entonces y mi interacción con mis padres y Scar ha estado reproduciéndose en mi cabeza en bucle desde entonces. Honestamente, no tenía idea de qué iba a hacer al respecto hasta ayer por la noche cuando recibí una llamada de un número desconocido. No sé por qué, pero generalmente no contesto llamadas de números que no conozco, pero ayer decidí contestar el teléfono. Era Scar, por otro lado, y detrás de él podía escuchar a mis padres susurrando en el fondo. Estoy bastante seguro de que ni siquiera estaban tratando de ser discretos, en realidad querían que supiera que estaban allí. De todos modos, traté de no dejarme afectar demasiado por eso, simplemente le dije que no quería que me llamara de nuevo porque de lo contrario me vería obligada a tomar medidas preventivas contra él y no quería hacer eso. Le dije que lo mismo aplicaba para mis padres también, no quería tener nada que ver con ellos y la única razón por la que había contestado la llamada era porque quería que supieran que estaba terminada. Ya había terminado hace 3 años y todavía iba a seguir así, pero Scott me pidió que lo escuchara y, a pesar de mí misma, no pude colgar, así que lo dejé hablar. Me dijo que sabía que había arruinado las cosas y había tenido a mis padres, pero que solo venía de un lugar de decepción. Me dijo que tanto mis padres como él mismo realmente habían estado esperando comenzar una familia, tener un bebé en la familia y todo eso. Descubrir que yo era infértil y que ni siquiera estaba dispuesta a pasar por la FIV hasta que tuviéramos suficiente dinero había sido difícil de aceptar para ellos y no habían lidiado con eso de la mejor manera posible, pero ahora realmente querían que les diera una segunda oportunidad para demostrar que eran dignos de ser parte de mi vida y después de unos segundos, les dije que no creía ninguna de las tonterías que estaban tratando de venderme. No les habría importado nada de mí si no me hubieran visto con un bebé ese día y esa era la línea de fondo, esa era la verdad del asunto y estaba harta de que intentaran pretender que no era así. Estaba a punto de colgar, pero mis padres intervinieron desde el fondo y dijeron que ese era exactamente el tipo de comportamiento por el que me habían cortado. Aparentemente, creían que había sido muy egoísta y solo estaba pensando en mí misma cuando descubrí que era infértil, así que en lugar de darles espacio a todos, seguí forzando mi presencia sobre ellos y tratando de que me consolaran y me prestaran atención todo el tiempo, incluso aunque ellos también estaban luchando con la noticia. Y por eso todos terminaron alejándome, lo cual es como terminé en la posición de no tener a nadie allí para mí. No entretuve la conversación después de eso, simplemente colgué y realmente sé que solo estaban tratando de manipularme, pero no puedo evitar dudar de mí misma ahora, así que solo por mi propia tranquilidad necesito preguntar. Ida porque pedí tranquilidad después de descubrir que era infértil. Edith, primero que nada, mucha gente quería saber por qué mis padres no habían intentado tener otro bebé después de que nací si querían tanto un niño. Bueno, mi madre tuvo que lidiar con muchas complicaciones durante su primer embarazo también y los médicos habían sugerido esperar un par de años antes de intentar tener otro, pero incluso cuando me tuvo, estaba en sus 30 años.
Esperar unos años más significaría que tendría que esperar hasta sus 30 años tardíos, lo que significaría que el embarazo sería aún más arriesgado. Justo como tuve que luchar mucho para concebir y eventualmente descubrí que era infértil, mi madre también tuvo que luchar mucho para concebirme. La única diferencia era que cuando ella estaba luchando, era su suegra quien era desagradable con ella, pero esta vez conmigo era mi propia madre quien no podía dedicar un pensamiento sobre mí. De todos modos, esa fue la razón por la que no pudieron tener otro hijo y se quedaron con solo una hija y realmente no sé exactamente qué tipo de relación tenía Scar con sus padres, pero por lo que había observado, parecían llevarse bastante bien. A partir de ahora no sé si han podido reconciliarse después de la última pelea que tuvieron, ya que no he mantenido contacto con sus padres y obviamente no he hablado con Scar al respecto, pero Scar es hijo único, definitivamente no tenía competencia y cada vez que visitaba a sus padres, podía ver que realmente lo amaban y había sido tratado bien desde su infancia, así que realmente no tengo idea de por qué se aferró a mis padres como lo hizo. Al menos con mis padres sabía que querían un hijo, por eso empezaron a tratar a Scar así, pero con él no tenía idea de que salió mal. En los últimos 3 años, solo había estado tratando de olvidar todo esto, así que realmente no había pensado en ello ni lo había cuestionado, pero ahora que ustedes lo mencionan, siento que tengo que hablar con mis suegros y llegar al fondo de esto por mi curiosidad si no por otra cosa. De todos modos, espero que esto aclare cualquier duda que la gente tenga. Actualización 1. Decidí hablar con mis suegros y llegar al fondo de por qué exactamente Scar ha estado comportándose de la manera en que lo ha hecho. Honestamente, no podía pensar en una sola razón por la que necesitaría visitar a su tía con mis padres, eso era simplemente extraño y ya sabía que esto no era mi culpa. Me habían abandonado cuando los necesitaba porque son personas terribles y sabía que solo estaban tratando de manipularme. Solo quería algo de tranquilidad y no quería molestar a mis amigos con esto ya que es demasiado personal y por eso lo publiqué aquí, así que muchas gracias a todos los que me tranquilizaron y se aseguraron de que supiera que no era la mala aquí. De todos modos, fue bastante incómodo comunicarme con ellos después de 3 años sin contacto porque la última vez que había hablado con ellos fue alrededor del tiempo del divorcio, pero por suerte estaban bastante contentos de saber de mí y después de un poco de charla decidí ir al grano y les pregunté por qué exactamente Scar estaba tan cerca de mis padres y si habían estado en contacto con él o no. Me dijeron que un par de meses después de su última pelea, en realidad habían podido hacer las paces con Scar y estaban en contacto con él en este momento, pero él también había seguido en contacto con mis padres. Me dijeron que él había sido amado como niño, así que no era como si estuviera tratando de reemplazar a sus padres con los míos, pero aparentemente mis padres habían sido bastante sombríos y desde el comienzo de nuestra relación habían tratado de ponerlo de su lado incluso mientras salíamos. Scar les decía a sus padres que mis padres ocasionalmente lo invitaban a cenar incluso cuando yo estaba ocupada y él estaría allí para ellos por separado. Pensaba que esto era algo de lo que presumir porque creía que había impresionado a mis padres simplemente siendo el mismo, lo cual era cierto porque él era un hombre y eso era suficiente para impresionar a mis padres, así que ya habían pasado mucho tiempo uno a uno juntos sin mi conocimiento y había comenzado a verlos como figuras paternas, aunque tenía padres propios y los respetaba también. Era solo realmente complicado y además de eso, mis padres constantemente le regalaban cosas realmente caras y le escribían cheques todo el tiempo. Ese es el dinero que Scar había ofrecido usar para la FIV cuando estábamos juntos, pero pensé que estaba fanfarroneando porque en ese entonces no teníamos ese tipo de dinero y nunca quise que él hiciera algo turbio por el dinero y él no quería decirme que había recibido mucho dinero de mis padres porque, entonces tendría que ser honesto conmigo sobre el tipo de relación que tenía con ellos, pero incluso después de eso, me negué a hacer la FIV porque no pensé que tuviera el dinero y quería ahorrar y eso es lo que mis padres usaron para manipularlo en mi contra y decir que él merecía algo mejor, alguien que tuviera fe en él, eventualmente en un par de meses lograron manipularlo, por eso terminó dejándome. Mis suegros se disculparon conmigo por eso, pero también explicaron que aunque no estaban de acuerdo con el tipo de relación que Scott tenía con mis padres, él era su único hijo, así que tampoco podían cortarlo y no me culpan, ellos no me deben nada y solo estaban siendo amables al decirme la verdad, pero de todos modos ahora que sé cuál es la verdad, no tengo ninguna razón para entretenerlos si me buscan. Son todas personas repugnantes y no valen mi tiempo. Actualización 2. Finalmente decidí volver al trabajo después de casi tomar 2 semanas libres. Afortunadamente tengo bastantes días restantes de mi licencia de maternidad ya que no tomé los 6 meses completos de una vez y la política de mi compañía es bastante flexible.
Era solo mi hija y su niñera en casa y confío en esa mujer implícitamente, tiene un montón de referencias y la conozco personalmente también, es una mujer realmente buena. Así que, a mitad del día laboral, cuando recibí una llamada telefónica de ella y me dijo de inmediato que había decidido llevarse a mi hija a casa con ella ya que no estaba segura de si quedarse en mi casa sería seguro o no debido a mi ex esposo, decidí dejar que se fuera a casa con mi hija para que estuvieran seguras y llamé a la policía mientras conducía de regreso a casa yo misma. Por teléfono, ya me había informado de que Scar había estado parado afuera durante un par de minutos y había estado gritando para que saliera y cuando se dio cuenta de que no estaba allí, comenzó a intentar patear la puerta. Estaba maldiciendo muy fuerte y mi hija había estado llorando, así que ella había pensado rápidamente y me había llamado para que pudiera informar a la policía y ella pudiera salir por la puerta trasera y caminar a su casa por la puerta del patio trasero ya que vivía a un par de minutos y mientras yo trataba con mi ex esposo y la policía, al menos mi bebé estaría segura y sana. Honestamente, felicitaciones a ella porque su máxima prioridad era la seguridad y el bienestar de mi hijo y así es como debería ser. De todos modos, una vez que llegué a casa, el policía ya había llegado y era muy obvio para mí que Scar había estado bebiendo. Era raro porque eran solo alrededor de las 12 del mediodía y ese no era momento para estar borracho, pero ahí estaba. Decidí presentar cargos contra él porque realmente me había enfadado y quería que se fuera, también esto me daría una excusa para obtener una orden de restricción contra él porque claramente estaba perdiendo la cabeza. De todos modos, pudieron llevárselo y un par de minutos más tarde, mi niñera regresó a casa con mi hija y le di el resto del día libre porque iba a quedarme en casa con mi hija. Supongo que tendré que tomar un par de días más libres del trabajo, pero realmente no me quejo ya que los pasaré con mi persona favorita. Actualización 3. Hola, han pasado un par de semanas desde la última vez que publiqué aquí. He estado realmente ocupada cuidando de mi bebé y también decidí emprender un nuevo proyecto, ha sido bastante emocionante, pero aquí está la situación con mis padres y Scott. Pude obtener la orden de restricción contra Scott. Afortunadamente no fue mucho problema porque tenía grabaciones de seguridad del día que me visitó borracho y comenzó a armar un escándalo cuando descubrió que no estaba en casa. Supongo que mis padres echaron un vistazo a su situación y decidieron no molestarme, así que se han mantenido alejados, pero mis suegros me informaron que después de lo que me pasó han decidido no mantener contacto con Scott. Aparentemente, ha estado teniendo problemas para encontrar otras mujeres aunque realmente quería comenzar una familia, no puede hacerlo sin una pareja y no le gusta la idea de adoptar. Así que tal vez eso explique por qué actuó de esa manera el otro día, pero eso no significa que tenga que perdonarlo, especialmente no después de todo lo que me ha hecho pasar y eso incluye a mis padres también. Eso no significa que ellos hayan dejado de hablar mal de mí a mis parientes y es solo triste porque realmente no está funcionando. Todos saben que ellos fueron los que me hicieron lo peor posible y ahora están tratando de fingir que son las víctimas aquí. Así no funciona y tuvieron que aprenderlo de la manera difícil. De todos modos, me alegra que nunca vayan a poder tener ningún contacto con su nieta. Simplemente no voy a permitirlo. Mi hija y yo vamos a llevar una vida maravillosa juntas sin que nadie nos moleste. Y definitivamente voy a ser una madre mucho mejor que los ejemplos que tuve.